Ahora sí, Ahora sí, eso era. Ujú. ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ok, perfecto. Doctora Blanca Rosa Mármol de León, bienvenida a este espacio llamado Sentimiento Llanero Entrevista. Antes de Muchas comenzar con la gracias. entrevista, Saludos a todos los que nos acompañan. cuéntenos cómo está, doctora, cómo ha estado durante este tiempo ausente, después de varios meses, volverla a tener de invitada por este medio. Bueno, tú sabes que aquí siempre estamos en expectativa, pero ahora más que nunca, porque cada vez los acontecimientos se van precipitando, van subiendo nuevas situaciones y bueno, en este momento tenemos, como digo yo, un tiburón en el Caribe y un Nobel para María Corina. Así es, tenemos más que tiburón, emulamos a lo que fuese la Segunda Guerra Mundial y emulamos esa famosa frase del despertar del gigante. Yo creo que el gigante despertó. Comenzamos Bueno, con la entrevista siempre haciendo esta introducción, escuchando de propia boca del invitado. Cuéntenos a toda la audiencia quién es la doctora Blanca Rosa Mármol de León y qué representa para esta lucha por Venezuela en todos estos años de servicio que tiene usted en tema de leyes, en tema de constitución, en tema de normas, más de 37 años de servicio al Estado venezolano. sí, yo soy, como me gusta decir, una ciudadana venezolana de corazón que no renuncia a la democracia y que he perseverado durante todo este tiempo luchando por ella y sigo en eso, porque perseverar es la orden. Cuéntenos un poco más sobre cómo vivió en esos años, desde sus inicios como jurista, cómo vivió usted el antes con el tema de la aplicación de las leyes y las normas en concordancia del Estado hacia la población y en qué se diferencia ahora con este gobierno, con este régimen de facto que se vive hoy en día en Venezuela. ¿En qué se diferencia la aplicación de las leyes en los años que usted ejercía cuando recién comenzaba y ahora que estamos viendo un narcoestado? Sí, bueno, la diferencia es clarísima. Cuando yo ingresé al Poder Judicial, había independencia de poderes. Y mientras estuve allí, hasta antes del inicio de este gobierno que lleva para ya tiene 26 años, había independencia del Poder Judicial. Y claro, con sus altos y bajos, con luces y sombras, como todos sabemos, porque nunca es perfecto, pero sí había independencia del Poder Judicial. Había carrera judicial, había evaluación de los jueces, había procedimientos disciplinarios para los jueces que no se comportaban como debía ser, había confianza en el Poder Judicial en líneas generales. Repito, había sus nubarrones, pero predominaba lo que les estoy diciendo. De manera que yo, el tiempo que estuve como juez, decidí de una manera autónoma, de acuerdo a mi conciencia y al caso que tenía por delante, sin que eso significara que por esa razón, si no lo hacía, iba a ser excluida del Poder Judicial o iba a ser detenida, como ha pasado últimamente, que si los jueces no obedecen haciendo la decisión que se espera, bueno, pueden inclusive ir hasta detenidos, como fue el caso de la jueza Fiune que todos conocemos. Así es, doctora. Entonces, ya hemos visto, por ejemplo, organismos como el otro día, incluso en la entrevista pasada, nosotros hablamos sobre el tema de la Corte Penal Internacional. Vimos que finalmente el fiscal Karim Khan, saludo luchador, tuvo que salir del cargo obligado por la inacción y sobre todo la ineptitud de no atender el tema venezolano, porque si bien es cierto, actuó con el tema de Israel y del primer ministro Benjamín Netanyahu, Ajá. no aplica la misma teoría o el mismo criterio con respecto al régimen venezolano, a sabiendas que hay
cientos y cientos de miles de pruebas y todo el, la probatoria en cuanto a delitos cometidos por este régimen. Entonces, con este fiscal adjunto, ¿a qué se debe que aún los organismos internacionales, llámese la ONU, la OEA y la propia Corte Penal Internacional, no atiendan el llamado de Venezuela y todo lo que ahí se comete? Esa es una buena pregunta, que yo me la hago constantemente. Lo de la Corte Penal Internacional, para mí, personalmente como juez, y a todos nosotros como ciudadanos venezolanos, para nosotros es muy frustrante porque hay, como lo acabas de decir, muchas pruebas de los delitos que se han cometido que son competencia de ese tribunal y los procedimientos no avanzan y no se hace justicia. Hemos tenido dos fiscales, la fiscal Bensuda, que se acordarán de no grata recordación, como dicen, y luego Karim Khan, y por alguna extraña razón lo de Venezuela no se ha movido, pero no es que ha pasado meses, han pasado años. Y no hay nada más cercano a la injusticia que la justicia tardía. Y eso es lo que nosotros estamos viviendo. Estamos viviendo una ausencia de justicia absoluta, se han cometido delitos de lesa humanidad, las víctimas han pasado por el gran estrés, la gran presión que significa ir a declarar sobre eso, revivir esos momentos y queda absolutamente comprobada la comisión del delito y nada pasa, nada pasa. Los procedimientos no avanzan. La ONU y la OEA igualmente se ve como una indiferencia inexplicable y yo creo que mucho tiene que ver la posición que en esas asociaciones han logrado estados que no son precisamente amantes de la democracia y están, por ejemplo, en sitios como el Consejo de Seguridad de la ONU y bueno, sabemos que eso también puede ser determinante. Pero de verdad no sé cómo se puede estar allí y ser indiferente a las pruebas que se le presentan y a los casos que se les plantean, porque ese es su deber. Y el que no se atreva a hacerlo, pues que no desempeñe ese cargo, porque ser juez es eso. Ser juez es hacer justicia y enfrentar los casos, no evadirlos, como es lo que nosotros vemos que está pasando. Así es, doctora, y vemos la inacción de los gobiernos. Jessica, yo quiero Total. darte la bienvenida y nuevamente darle la bienvenida a la audiencia. Gracias a todos los que se van sumando. Beatriz, por ahí me dejaron un hola. El luchador también. Gracias a todos, en realidad, por estar en este espacio. Jessica, bienvenida. Gracias, luchador. Buenas tardes. Doctora, un placer nuevamente estar con usted. No creo que se acuerde de mí, pero ya compartimos una vez en este mismo espacio. ¿Quién es? ¿Cuál Yo, es tu nombre? Jessica. Jessica, sí, yo te recuerdo de la intervención. Ah, qué bien. Sí, Me alegra eso. Yo con este mismo tema, ¿verdad? Porque es bastante importante para nosotros. sí, Yo le quiero colocar el ejemplo de algo que yo escuché en estos espacios, ¿no? A alguien que trata con los derechos humanos. sí. Saleh, este muchacho que estuvo preso, que demandó al Estado. Ajá, sí, sí, yo sé de quién habla. Bueno, lo escuché una vez en estos espacios decir, como que, bueno, el tema de Venezuela era importante, pero como que él tenía que entender que en la CPI había muchísimos casos. Entonces, mi pregunta era, pero bueno, ¿se tiene que manejar todos a la par? ¿O es que hay prioridades porque hay seres humanos más importantes que otros? No, Uh, tú tienes toda la razón. El hecho de que haya muchos casos, eso no es explicación de nada, eso no sirve absolutamente para nada. Además hay recursos para eso, se puede obtener ayuda, se puede pedir que nombren relatores, auxiliares, en fin, eso no es el caso. Yo estoy segura de que, además, como lo dijo Osberto cuando empezamos, y en la velocidad que hay en algunos casos, como fue con Netanyahu, entonces, ¿cómo se explica eso, verdad? Ahí sí fueron rápidos. Entonces, mira, no hay ninguna excusa para no hacer justicia y hacerla oportuna,
porque la justicia cuando no es oportuna no es justicia. Así es, doctora, sobre todo justicia selectiva. Ahora, Ujú, así eh, es. ¿cuánto peso o cuánta importancia tiene que ver ahora la entrega del premio Nobel a María Corina Machado? ¿Qué importancia tiene? Porque ya no es solo la dama de hierro, ya no es más, no es aún vicepresidenta, porque el presidente Edmundo González no está juramentado, y eso lo hablábamos la Así vez es. pasada. Entonces, ¿qué Así es. importancia tiene el premio Nobel para María Corina Machado para Venezuela y para el rescate de la democracia en América Latina? Tiene una importancia superlativa, en mi opinión, porque no estamos hablando de cualquier premio, sino del Premio Nobel de la Paz. Y es un reconocimiento a la lucha pacífica que ella ha sabido conducir, ¿verdad? En unas condiciones realmente muy difíciles y que todos hemos presenciado y que capitalizaron un sentimiento en Venezuela de recuperación de la democracia y de la alternabilidad en el ejercicio del poder. Entonces es fundamental y es muy importante que le hayan dado ese reconocimiento muy merecido, altamente merecido, porque en medio de todas las dificultades ella le obstaculizaron su candidatura, la inhabilitaron políticamente, luego no la dejaban que se postulara, le rechazaron a la suplente que puso en primer término hasta que llegamos a Edmundo González. Y después de eso, ella hizo una campaña realmente maravillosa que fue respaldada por una inmensa mayoría de los venezolanos y ganó de una manera abrumadora esas elecciones. Yo creo que más merecido imposible, yo estoy muy de acuerdo con que se lo hayan dado y creo que para nosotros los venezolanos es de una gran importancia porque además cuando en Noruega se razona la concesión del reconocimiento del premio, se, se retrata, por decirlo de alguna manera, la situación política en cuanto al ejercicio de los derechos que se vive aquí en Venezuela. Entonces yo pienso que es de una vital importancia y creo que ella debe salir de Venezuela a recibir ese premio porque realmente es la culminación de un trabajo maravilloso que ha hecho en cuanto al rescate de la democracia en Venezuela. Tenemos un plus, doctora, desde mayo de este año que tuvimos con el tema la tuvimos a usted invitada, eh, no teníamos la presencia del gigante, o en este caso las acciones del presidente de los Estados Unidos, como si la tenemos ahora. Eh, en materia jurídica, el, ¿qué tan válidas, qué tan válidas, qué tan válidas son las acciones del presidente de los Estados Unidos con respecto ahora allá a la denominación de Nicolás Maduro como el máximo jefe de una organización criminal? ¿Qué tanta importancia o qué tan válidas son las acciones que están haciendo los Estados Unidos con respecto al régimen de Venezuela? Sí, bueno, ellos actúan en base a investigaciones que tienen hechas de narcotráfico, con Venezuela jugando un papel importante en ese tipo de actividades y es en base a ello que están haciendo este procedimiento que ya llevó la eliminación de unas embarcaciones en el mar y que, bueno, no sabemos cuál será el próximo paso, pero que está en realidad bien planteada en el sentido de que es persecución al narcotráfico. Eso es absolutamente incuestionable. Si hay narcotráfico, ese es un delito que tiene que ser perseguido. Indudablemente no puede haber cuestionamiento. Aquí se ha alegado por el gobierno que va contra la soberanía de Venezuela, que se trataría de una invasión, pero nada de eso
se ha demostrado hasta el momento, porque lo que hemos visto nosotros es la presencia en persecución de narcotraficantes hasta ahora. Entonces, cómo se entiende que algunas personas todavía se nieguen a creer lo que está pasando y en vez de apoyar el trabajo que viene haciendo María Corina, el trabajo que viene haciendo el presidente Edmundo González, solamente se dignen a criticar, incluso a cuestionar un premio magnánimo como es el premio Nobel? ¿A qué se debe? ¿A qué se debe ese accionar de cierta parte de la sociedad venezolana, incluyendo personas letradas o personas también funcionarios de otros estados? ¿A qué se debe el no aceptar el liderazgo y sobre todo el gran premio como es el premio Nobel hacia María Corina Machado? Bueno, debo empezar por decirte que en Venezuela la aceptación de la concesión de ese premio a María Corina Machado tiene un 86% de la población. Aquí es un apoyo prácticamente total del mérito que tiene ella para recibir ese premio. De otra manera, yo no me explicaría la oposición a la concesión de eso cuando las pruebas están a la vista, la lucha que ha llevado a cabo, todo el mundo la ha visto, todo ha sido público y notorio, y creo que hay algo o básicamente esas oposiciones se deben a posiciones fanáticas en relación a ir contra la salida de este régimen que tenemos hoy en Venezuela, porque de otra manera no se explica. El que alguien haya llevado una lucha a cabo como la ha llevado María Corina, pacífica, absolutamente en términos democráticos, sometiéndose a todos los procedimientos con todas las desventajas que todos sabemos que se tuvieron, y que haya seguido en esa vía pacífica y democrática y constitucional hasta lograr el objetivo, ganar las elecciones y todavía continuar en la misma línea, yo creo que no deja lugar a dudas de el mérito que tiene para obtener semejante reconocimiento. Doctora, usted hablaba la vez pasada, el presidente Edmundo González y la propia María Corina, hoy premio Nobel, ambos al unísono manifiestan de que el presidente se va a juramentar en Venezuela, dadas las condiciones, dado el aumento de la represión. ¿Usted se mantiene firme en que el presidente Edmundo González se debe de juramentar afuera, o según las acciones que se vienen dando, el presidente tendría que esperar, como ya lo han dicho diferentes especialistas, incluyendo militares y gente especializada que está siguiendo al detalle estos casos, se debe de juramentar el presidente Edmundo González ahora, o esperemos según dados los acontecimientos para que él tenga las condiciones dadas y se pueda juramentar dentro del territorio venezolano? Mira, mi opinión en relación a eso no coincide exactamente con lo que muchas personas creen, entre ellas el propio Edmundo, y no sé si María Corina, porque quien tenía que juramentarse era él. Y él decidió, entre comillas, serenamente que él no lo iba a hacer y que se iba a juramentar cuando las condiciones estuvieran dadas, como tú acabas de recordar. Yo nunca estaba de acuerdo con eso. Yo creo que él debió haberse juramentado de una vez al día siguiente de haber sido electo, y que debió haberlo hecho en el exterior ante el Tribunal Supremo de Justicia legítimo en el exilio, que era la autoridad que por la Constitución él está autorizada para hacerlo. Él decidió, esa fue su decisión, quedarse como presidente electo, lo cual yo nunca he compartido, hasta el día de hoy no lo comparto, y eso tiene sus consecuencias, porque yo lo dije en su momento, y esta es una opinión que yo estoy dando, que sé que puede generar polémica, porque a la gente no le gusta oírlo, porque yo entiendo que es incómodo, porque nos pone a nosotros mismos como oposición en una situación
de desventaja, pero un presidente electo no es un presidente en ejercicio, indudablemente. Y eso trae sus consecuencias. La Constitución sí tiene un lapso para que eso pase a considerarse ausencia absoluta y habría la necesidad entonces de convocar nuevas elecciones y todo eso, en mi opinión, sigue planteado. Así es, doctora. Yo le voy a dar el pase y voy a subir a Daniel Couso, recordándoles que conforme vayan subiendo, los bajo, hacen su pregunta y los bajo para que otra persona pueda subir y así no saturar el chat. Y recuerden no hacer una locución extensa, porque aquí lo que queremos es que quien se pueda extender o extender más es justamente nuestra invitada, ya que no todo el día contamos con la magnánima oportunidad de tener a una personalidad de materia jurídica como es la magistrada emérita del TCJ de Venezuela, la doctora Blanca Rosa Mármol de León. Voy a subirte, Daniel. Dame un momento y ahí va. Voy ahí. Voy ahí. Entonces, saludo, Tulio. Saludos a todos los que se van uniendo. Daniel, bienvenido. ¿Cómo estás? Un fuerte abrazo. Bueno, feliz tarde para ti, Sentimiento Llanero, para las personas que están conectadas, el gran número de personas conectadas, para la dama amiga Jessica que te acompaña, para el otro amigo y por supuesto a esta gran mujer venezolana que me complace muchísimo ver a esta leyenda del Poder Judicial de nuestro país. Cada vez que veo a esta señora que tenía tiempo que no la veía, recuerdo a la señora Sosa, quien fue magistrada, ¿verdad? Cuando nosotros podíamos tener y gozarnos de las declaraciones y de las intervenciones que estas dos mujeres venezolanas, excelentes mujeres del Poder Judicial, en su momento participaron. Y ahorita que acabo de escuchar una buena reflexión por parte de esta querida y amada amiga venezolana con respecto a esa, por eso fue que subí. He escuchado y hemos escuchado en muchísimas oportunidades eso que usted acaba de plantear, que se le ha planteado desde muchísimas oportunidades. Conversaba con Pablo Medina y he conversado con otros miembros de quienes fueron parte de la Asamblea Constituyente y que estaban del lado de nosotros, y ellos me han manifestado, incluyendo Pablo Medina, que se acercaron y le hicieron la proposición al presidente Edmundo González Urrutia. Y el comentario que usted acaba de hacer con respecto a que existen unos lazos, ¿verdad? Y aunque ciertamente usted hizo un comentario buenísimo, porque resulta ser que cuando hacemos ciertas y determinadas críticas, ¿verdad? De una u otra forma incomoda, porque la verdad es la piedrita en el zapato, pero realmente nosotros hoy en día tenemos que actuar como ciudadanos de Venezuela, ¿no? Así Creo que debe ser una postura que debemos tener todas las mujeres y todos los hombres de Venezuela. Y me ha llamado poderosamente tu comentario, porque ya han sido varias personas que me han llamado, que me han hecho la misma referencia que ha hecho usted. Y viniendo de una profesional del derecho como usted, quisiera agregar otro comentario más y una pregunta más concreta. ¿Podríamos estar viendo en territorio venezolano, en las calles de Venezuela, al Premio Nobel de la Paz? ¿Tiene ella, discúlpame amiga, ¿tiene ella algún protocolo, alguna protección especial? ¿Qué podemos saber o qué podemos entender las venezolanas y los venezolanos, verdad? Porque entre mi ignorancia me hago esa pregunta. ¿Podrá ser que podamos ver al Premio Nobel de la Paz caminando y recorriendo las calles de Venezuela y del territorio venezolano? ¿Qué respuesta me le darías tú a eso? Sí, yo creo que eso podríamos verla a ella caminando por las calles de Venezuela solo después que se hubieran realizado unas elecciones libres, después de que hubiera salido del poder quienes se encuentran ejerciéndolo en este momento. Yo he puesto en tweet que ella debe salir en el sentido de que debe salir al exterior, pero pensando por supuesto en alguna forma que eluda la persecución del régimen, porque ellos evidentemente están ahora más molestos todavía porque de hecho retiraron la embajada de Venezuela en Noruega y están más molestos porque por la concesión de ese premio a María Corina. Pero lo ideal sería
que nosotros lográramos que de aquí a la fecha en que se otorga o se entrega el premio, ella pueda ir a recogerlo porque nosotros ya hayamos logrado el desplazamiento del régimen que ya lleva 26 años en el poder y que ella entonces vaya a recibir ese premio o que lo pueda hacer sin que estos se hayan ido todavía, pero que con certeza tendrán que irse en un futuro cercano a recibirlo de todas maneras por alguna otra vía. Mi querida amiga, yo me quiero despedir porque otras personas suban y hagan el comentario, pero quiero aprovechar para también compartir contigo y con todas las personas que están conectadas este comentario. Ha causado mucha polémica. Hay opiniones encontradas, hay opiniones positivas, hay opiniones negativas. Es algo que podemos entender teniendo el sentido común y la lógica, utilizando el sentido común y la lógica. Pero más allá de que sea María Corina Machado, yo le he dado la lectura, y no sé si estoy equivocado, corrígeme amiga, usted que es especialista en el tema jurídico y de derecho, en ese país que promueve el Premio Nobel de la Paz se firmaron varios acuerdos, ¿verdad? Los cuales ninguno fueron cumplidos. Creo que fue una respuesta contundente y un reconocimiento a la mujer y a los hombres de Venezuela por tantos años de lucha por la democracia, por restablecer el hilo constitucional, el Estado de Derecho, todo lo que tú y yo y el mundo entero sabe. Entonces, más allá de que sea María Corina Machado, hoy los venezolanos y la venezolana deberíamos sentirnos como debe ser orgullosos de que hayamos sido tomados en cuenta y que se nos haya bendecido de esa manera con el Premio Nobel de la Paz, más allá de que sea María Corina Machado, porque vuelvo y repito, no sé si estoy equivocado, creo que fue un reconocimiento y también una respuesta contundente contra un gobierno que seguramente se vio burlado por parte del régimen que en ningún momento cumplió ninguno de los acuerdos cuando ahí se instalaron una mesa de negociaciones. No sé si estoy equivocado en mi comentario. Sí, no, absolutamente de acuerdo. Ellos mismos entre las consideraciones para otorgar el premio a María Corina dicen que ha habido una conducta de la población reiterada, manifiesta y consecuente en la lucha por la democracia, y la misma María Corina reconoció, ella dijo cuando tuvo la noticia que ese reconocimiento era también para el pueblo de Venezuela en esta larga lucha pacífica por la recuperación de la democracia. Así es, doctora. Se habla mucho de leyes, se habla mucho de aplicación de las normas, pero en un estado fallido como el de Venezuela, como el que se vive hoy en día, no es aplicable. Entonces, ¿qué va a pasar en sí con la Constitución tal cual como está ahora rigiendo en estos momentos, y quien tiene control de todas las instituciones de justicia, esta narcodictadura? Entonces, ¿qué debe pasar con el sistema de justicia en general, con la Carta Magna que rige actualmente Venezuela, instaurada y recuperada la nueva democracia con el presidente Edmundo González Urrutia al mando? Sí, bueno, fíjate, nosotros estamos en una situación de desinstitucionalización absoluta. En Venezuela ya no quedan instituciones, aquí no tenemos instituciones, no tenemos Poder Judicial, no tenemos Consejo Nacional Electoral, no tenemos Asamblea Nacional, no tenemos un gobierno electo porque se juramentó quien perdió las elecciones. El mundo ganó las elecciones y el resultado fue desconocido. Eso fue un golpe de Estado, y en esa situación nosotros lo que nos toca es volver a empezar. Una vez que los que se desempeñan en el gobierno salgan, en Venezuela hay que, en mi opinión, convocar una constituyente originaria para recuperar la institucionalidad en el país. Porque tenemos que recuperar todos los poderes, tenemos que tener un gobierno de transición y tendremos que ir a unas nuevas elecciones. Así es, doctora, esperando que eso suceda muy pronto, porque en realidad es lo que todos estamos buscando. Estamos buscando recuperar el Estado de Derecho, la democracia y sobre todo la independencia de poderes en una república
tan vasta, llena de riquezas, llena de cultura, tradición y sobre todo mucha belleza como la de Venezuela. Y ese Jessica, es nuestro derecho, Alberto, sobre todo que ese es nuestro derecho. Nosotros tenemos el derecho no solamente a votar, sino el derecho a elegir, porque votar sin elegir no es votar. Y eso fue lo que pasó el 28 de julio. Votamos por el mundo y no pudimos elegir. exactamente, doctora. En un estado fallido y controlado por una cúpula, no hay capacidad de elección y no hay poder de elección. No se puede elegir No. por el tema de la represión y todo lo que eso conlleva. Jessica, adelante. Doctora, yo le quería hacer una pregunta con respecto Dígame. a esto. Está el artículo 5 de la Constitución, tenemos el artículo 350, que ya Ajá. como lo hablamos la primera vez, tiene como muchos vacíos. Creo yo que porque como no hay no había precedentes, entonces creo que no se Sí, podía asumir. se quedó sin reglamentar, no está regulado, exacto. Exacto. Ahora, tomando en cuenta que todas las instituciones están tomadas, secuestradas, ¿cómo podemos nosotros hablar de soberanía? Por ejemplo, lo que dice estas personas que tienen el sistema todo en su control, todo, desde las instituciones, todo. ¿Cómo ellos tienen la fachatez de hablar de soberanía y decir, tenemos que proteger la soberanía cuando tenemos un artículo 5 que no fue respetado? Todo esto se lo pregunto en base a lo que está pasando aquí en el Caribe. Claro, tienes toda la razón en lo que dice, porque el artículo 5 que tú refieres deja claramente establecido que la soberanía reside en el pueblo, ¿verdad? Eso somos nosotros, no los que se están desempeñando en el gobierno, que muy por el contrario no nos han reconocido ese derecho que nosotros tenemos a imponer nuestra voluntad, como fue en las pasadas elecciones del 28 de julio. Entonces eso es invocar una soberanía conveniente cuando no está dado el caso porque no está planteada ninguna invasión, en primer término, y en segundo término porque ellos hablan como que la soberanía son ellos, los miembros del régimen, los que están en el gobierno. Así es como se ve, porque de otra manera no se explica. Nosotros además, como venezolanos, no estamos interesados en proteger al narcotráfico o en que se deje de luchar contra él, más bien todo lo contrario, porque es altamente perjudicial para Venezuela que se haya convertido en una especie de pasadizo para el tráfico de drogas. Así que yo estoy de acuerdo en lo que tú dices, totalmente. Doctora, vemos nosotros en la figura ahora actual del presidente Edmundo González la esperanza, pero también es digno y sería mezquino no reconocer quien debería ocupar la presidencia en este caso, por derecho y por lucha, por todo lo que eso conlleva, es María Corina Machado. ¿Está usted de acuerdo con esa opinión? Para mí sí, yo creo que nosotros votamos por María Corina. Ella le endosó sus votos a él en vista de que no la dejaron ser candidata, se lo impidieron de todas las formas posibles. Finalmente aceptaron a Edmundo González, a quien respeto profundamente, pero la candidata era María Corina, eso todos lo sabemos. Y los votos fueron para María Corina a través de él, eso es indudable. ¿Qué tan preparado está el venezolano en cuanto a reconciliación, en cuanto a reencuentro? Porque mucho se habla de chavistas, mucho se habla de maduristas, maricorinistas, incluso aquellos que apoyan al presidente Edmundo González. ¿Qué va a pasar con ese reencuentro y con esa recuperación de la democracia? ¿Qué va a pasar con sobre todo ¿cómo le digo esto? El saber perdonar y sobre todo el saber convivir en una sociedad tan pluralizada como la de Venezuela? Y le traigo a colación el caso de Perú. Lo decía una persona que no lo quiero mencionar, pero decía, yo prefiero ser presidente de todos los países, menos la de Perú, porque en Perú sacan los presidentes a cada rato. Entonces, estamos nosotros, está Venezuela preparada para recibir a los suyos, aún sabiendo toda
polarización que eso genera. Sí, porque fíjate, como te dije anteriormente en el transcurso de esta conversación que estamos teniendo, esto no es tan sencillo como que nosotros vamos a salir, esta gente convenga en irse o lo que sea que suceda para el desplazamiento de ellos del poder y de una vez va a venir Edmundo González y se va a encargar como presidente y se va a quedar ahí gobernando el periodo presidencial. Eso no es así tan simple. Yo pienso que cuando el desplazamiento de la gente que hoy está en el poder se produzca, el mundo se encargaría porque haciendo como, volviendo a lo que dije antes, haciendo una interpretación de que representa la voluntad popular, aunque constitucionalmente todos los plazos hayan precluido y tomando en cuenta lo difícil que sería en ese momento convocar una nueva elección como dice la Constitución. Entonces quizás lo conveniente sería que se encargara una junta de gobierno en la cual él estuviera, pero que tuviera también un apoyo militar, porque sabemos que la situación no va a ser fácil, y luego se convocara a una constituyente en la que participaríamos todos, los que hemos sido de oposición todo el tiempo, los chavistas que vienen de regreso, que son casi todos, porque ya el chavismo se ha quedado prácticamente sin apoyo, y de ahí saldría entonces el gobierno de transición para unas nuevas elecciones. Así es, doctora. En base a eso, ¿qué representa? ¿Qué En representa? esas nuevas elecciones estaría María Corina y sería electa, indudablemente. Indudablemente y por mayoría. Yo creo que no había objeción en cuanto al triunfo o a su designación. Sí. ¿Qué representa? Hablamos nosotros de los apoyos y de la ayuda internacional. ¿Qué representa para Venezuela y para esta causa libertaria el apoyo unánime y sobre todo incondicional, al margen de algunas diferencias, que representa el apoyo de los Estados Unidos, en concreto las acciones tanto del presidente Donald Trump, la del secretario de Estado Marco Rubio, María Elvira Salazar, Carlos Jiménez y otros senadores republicanos? ¿Qué representa para la causa de Venezuela o para la causa libertaria ese tipo de ayudas y apoyo internacional? Bueno, yo pienso que es una ayuda y un aporte fundamental y hay que tener en cuenta que es una democracia que tiene muchos años establecida, la de Estados Unidos, es una democracia vigente y que tiene el apoyo de muchos países que también están en democracia y que van sumando a la hora de hacer una presión para que en Venezuela se restablezca la democracia. De manera que yo creo que es fundamental y esa es una de las razones además, o eso se complementa con el pensamiento que tenemos de que debió haber sido juramentado Edmundo González para que pudiera actuar como presidente electo en ejercicio, como presidente en ejercicio y no electo nada más, y haber entonces, habernos podido representar internacionalmente ante otros países, incluyendo a Estados Unidos. Y eso era fundamental, en mi opinión, para lo que nosotros estamos viviendo. Porque nosotros estamos ahora como volviendo a empezar, porque él se quedó en esa situación, en mi opinión, neutra, que no capitalizó la voluntad de los venezolanos. ¿Y qué representa para ustedes, quienes se encargan de aplicar el derecho a la justicia y sobre todo la justicia en esta nueva recuperación de la democracia? Quizás no sea plena, total, tal vez paso a paso, pero ¿cuánto tiempo va a tomar el que Venezuela pueda volver al cauce en materia de justicia y de derechos humanos y sobre todo aplicables de forma equitativa y justa hacia la ciudadanía?
Sí, eso no es un asunto fácil porque hoy por hoy nosotros no tenemos un poder judicial, con honrosas excepciones que siempre me gusta destacar porque las hay. No tenemos un poder judicial que esté integrado por personas que llenen los requisitos para ser jueces. Y eso llega hasta el Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, habría que empezar por hacer los procedimientos en los casos de los que no hayan tenido el comportamiento debido, hacer las exclusiones de los que tengan que irse, mantener en los cargos a los que puedan mantenerse mientras se evalúan y abrir los concursos para ingresar al Poder Judicial y en esa forma, con concursos y evaluaciones, lograr un poder judicial que pueda cumplir su función. Eso tomará tiempo, indudablemente, pero no es imposible. Se puede hacer, las ejecutorias están a la vista, el que se corrompió, el que vendió sus decisiones, el que no tuvo la capacidad para decidir, el que cometió errores inexcusables, todo eso tendrá que salir. Los que no están en esos supuestos serán evaluados y los que quieran ingresar también serán evaluados para ver si pueden entrar a la carrera judicial. Totalmente. Jessica, adelante. Bueno, yo quería hacer una pregunta aquí trayendo a colación, porque como yo le comenté la otra vez, nosotros convivimos siempre en estos espacios, ¿no? Entonces uno va escuchando lo que dicen las personas y creo que es importante ir aclarando. Sí, Obviamente las personas que siempre están aquí tienen sus dudas con respecto a lo que pueden decir otras personas. Le voy a sí, colocar un ejemplo. Yo escuché a alguien decir que en el momento del desplazamiento no debería de tomar Edmundo González. Ya esto yo se lo pregunté la otra vez. sí, Pero ahora el argumento que dieron en ese momento fue que no, Edmundo no puede tomar, porque si Edmundo toma el poder, entonces van a volver los alacranes. Ahora yo me pregunto, sí. si la soberanía está depositada en el cuerpo del señor Edmundo González Urrutia y la estabilidad de Venezuela, él es parte de la estabilidad de una post-Venezuela, porque es que las personas tienen su confianza depositada en él. Las personas no van a esperar que llegue el hijo de Petra a montarse en la presidencia, que no saben quién es. Obviamente lo están esperando a él. Entonces, ¿qué tan grave es que la gente salga a dar estas declaraciones tan locas? Sí, lo que le pasa es que hay mucha confusión por la forma en que se han venido desarrollando los acontecimientos, porque fíjate, Jessica, el mismo hecho de que él decidió no juramentarse, ya empezó a distorsionar el procedimiento, porque no había ninguna razón para no hacerlo. Eso estaba previsto en la Constitución, cómo hacerlo. Entonces, empezando por ahí, ya empieza el descontento de la gente y la confusión. Tú tienes razón que quien representa, a pesar de todo lo que hemos hablado en relación a las irregularidades de postelectorales, en el sentido de no haberse encargado de la presidencia, quien representa la voluntad popular es él, porque él fue el que recibió los votos que están reflejados en las actas que están guardadas en Panamá. Y bueno, él tiene lo que se llama la legitimidad. Por eso es que yo entiendo a la gente, pero tienen que pensar que él debe estar allí y en los alacranes, como los llaman, no son un problema porque cuando en este momento yo pienso todos estamos unidos en lograr la recuperación de la democracia. Y además, quien se encargaría, en mi opinión, en ese momento no sería Edmundo González solo. Allá tendría que haber una junta de gobierno y entre ellos tendría que haber también, por muy chocante que pueda resultar, presencia militar, porque se va a necesitar fuerza para esos primeros momentos antes de que lleguemos a la elección que posteriormente pondría como presidente a María Corina. Así es, doctora, y sobre todo eh, reconoci- reconociendo ahora y dándole contraste ahora con el premio Nobel, porque Sí, ya no es solo la Dama de Hierro, ahora es un premio Nobel de la Paz que, corríjame o deme más luces si así lo refiere,
en cuanto la importancia que un premio Nobel tiene de la paz es la misma importancia que tiene un dignatario. Claro que tiene una gran importancia porque es un reconocimiento, en este caso además hecho de una manera muy explícita, de su capacidad para llevar a cabo la recuperación de la democracia en un país como es el caso de Venezuela. Entonces yo diría que eso lo presenta como la presenta ella, además como altamente calificada para el ejercicio de esa función. ¿Y qué representa el venezolano de a pie? Ese venezolano que e incluso lo hablaba y lo hemos hablado en otros espacios, que incluso no cree en el proyecto de María Corina o de Mundo González, simplemente quiere un cambio. ¿Qué esperanza hay para, qué se le puede decir para ese venezolano que solamente quiere el cambio, al margen de quién gobierne y dicen, pues ya el socialismo o esta revolución fallida gobernó durante más de 26 años y lo único que hicieron es destruir la república? Entonces, Totalmente. ¿qué representa para ellos o cuál es el ambiente que se respira en cuanto a ese cambio para ese venezolano? Sí, mira, yo entiendo eso. Claro que el venezolano promedio quiere un cambio y quizás no todos se planteen de una manera directa o de la mayor importancia quién va a ser el presidente. Pero precisamente el cambio tiene que venir con el presidente por el cual votó la mayoría, porque ese es el mecanismo de cambio que establece la Constitución, son las votaciones, son las elecciones, como ya nosotros lo hablamos antes. Entonces, el elegido, el electo hasta este momento es Edmundo González. Por eso es que tendrá que ser él, no es por un capricho, es porque hubo unas votaciones que de una manera multitudinaria votaron por él. Entonces, eso es lo que nos lleva a establecer, como hemos estado hablando, que él sería el que él tendría pues que estar en esa junta de gobierno. Yo voy a subir a, a Tulio, a Tulio que está pidiendo la palabra, pero acá nos indica que haga un análisis histórica sobre el tema de la Cuarta República. Imagínate, hacer un análisis histórico de la Cuarta República es una cosa muy larga, pero no sé si quiere decir con eso que también en la Cuarta República había fallas. Creo que por ahí van los tiros, como dice el pueblo. Indudablemente que hubo fallas, indudablemente que hubo logros. Hubo más logros que fallas y las fallas se fueron haciendo más evidentes hacia el final, cuando surge precisamente una figura como la de Chávez. En ese momento, cuando surge esa figura como la de Chávez, era porque ya había habido una reincidencia en fallas como, bueno, la parcialidad política, el sectarismo, había habido ya corrupción y todas esas fallas que hacen que un gobierno pierda la legitimidad, con lo cual no estoy justificando el golpe, ni mucho menos que después haya sido candidato una persona que hizo su entrada en la política venezolana con un golpe de Estado que iba dirigido a matar al presidente de la República democráticamente electo. No quiero para nada decir eso, pero lo que sí quiero decir, que creo que es por donde viene el planteamiento de la persona, es que indudablemente sí hubo fallas en la Cuarta República, la llamada Cuarta República, sobre todo hacia el final, que llevaron presuntamente a que prendiera una idea como esta, totalmente descabellada, del golpe de Estado con el que apareció en escena Hugo Chávez Frías. Así es, doctora. Tulio, bienvenido. Hola, saludos, buenas tardes, bendiciones. Bueno, acotando un poquitico para hacerle la pregunta aquí a la doctora, ¿verdad? Con todo respeto y un placer estar acá con ustedes. Es que, Igualmente. bueno, yo no viví la Cuarta República porque recién lo que tengo son 34 años, pero escuchando mis abuelos, mis padres, era democracia y se podía vivir bien. La realidad Sí, era esa. Era otra, claro. otra Venezuela próspera, era la llamada Dubái de Latinoamérica. Y eso nos tiene que dar fuerza
para lograr ese objetivo de poder tener una sexta república llena de prosperidad y de una nueva visión y oportunidades para los jóvenes de nuestro país, que es lo que realmente queremos. Mi duda es la siguiente, doctora. O sea, le hago la pregunta como venezolano, ¿verdad? Obviamente también votante por el presidente Edmundo González. Hay personeros, ¿verdad?, de la Asamblea del 2015, al igual que del TCJ, que no son de mucho agrado para nosotros los venezolanos. Se sobreentiende, ¿verdad? Se sobreentiende de que en el caso de la juramentación de nuestro presidente electo, Edmundo González, bien sea, puede ser por el TCJ o por la Asamblea Nacional del 2015, que es la legítima. En el caso de que no se pueda hacer por esos personeros que bastante daño también le han hecho a nuestro país, ¿qué otra opción, aparte del TCJ y de la Asamblea Nacional, se podía implementar para que el presidente Edmundo González se pudiera juramentar en nuestro país? Sí, mira, yo pienso que las opciones que la Constitución da están allí claramente establecidas, son esas. En primer término, la Asamblea, y en segundo término, el Tribunal Supremo de Justicia, que en este caso está en el exilio para corroborar la situación y el análisis que nosotros estamos haciendo. Entonces, otra opción no está planteada en la Constitución. Tendría que ser, en mi opinión, ante el Tribunal Supremo Legítimo en el exilio, porque son las dos opciones que están en la Constitución, o es la Asamblea o es el Tribunal Supremo. Jessica, adelante. Yo le quería hacer una pregunta, o sea, en retrospectiva, ¿verdad? Viendo que la importancia que creo, a ver, por falta de educación, vamos a comenzar por educación. Habemos muchas personas que no tenemos educación en muchísimos temas. Creo que esto nos llevó a esta situación que estamos viviendo ahorita, porque hubieron muchas señales, por ejemplo, el caso de Afiuni. Muchas personas ni lo notaron, o sea, porque no se dieron cuenta de la gravedad de la situación en ese momento. Sí, es verdad. Entonces, basado en eso, ¿verdad? Yo digo, si tenemos todas estas instituciones corrompidas, por lo menos en el Poder Judicial, que es el que usted maneja, se tendría que sacar a todas esas personas. O sea, ¿cómo se va a hacer? Porque obviamente una de las primeras cosas que hay que hacer es tratar de buscar justicia y orden. Sí, ¿Qué claro, tan, mira. Ajá, termina. Creí que habías terminado, disculpa. qué tan difícil sería lograr eso? Mira, eso de una vez cambiar a todos los jueces es imposible. Y de hecho, fíjate qué curioso y qué lamentable, ¿no? Lo que te voy a decir. Esta gente que ya después de 26 años continúa en el gobierno, atentando contra la alternabilidad en el ejercicio del poder como está establecida en la Constitución, entraron con la limpieza del Poder Judicial. Así dijeron ellos. Ellos entraron, vamos a hacer la limpieza del Poder Judicial, afirmando, fíjate, estoy poniendo dos situaciones completamente distintas porque veníamos de la democracia, ¿verdad? Pero ellos adujeron eso y empezaron a quitar jueces de una manera absolutamente arbitraria. Empezaron destituyendo. Después, cuando ya no pudieron destituir más, suspendieron. Cuando no pudieron suspender más, jubilaron. Y todo contrariando las normas legales vigentes. Y suplantaron a todas esas personas por jueces provisorios. Esa es la consecuencia. Cuando tú haces una limpieza, digámoslo así, del Poder Judicial en esos términos, luego entonces alguien tiene que desempeñar el rol de juez. Y viene la historia de los jueces provisorios. Esos jueces provisorios son seleccionados a la carrera, porque no puedes dejar el país sin justicia, y no siempre se logran las mejores elecciones, y bueno, eso fue lo que nosotros ya vivimos. Yo creo que lo que hay que hacer evidentemente es una depuración del Poder Judicial, sin duda, pero hay que empezar por los que tengan faltas graves cometidas, comprobables,
destituir a los que merezcan ser destituidos, ¿verdad? Evaluar a los que no tengan esos problemas e ir evaluando continuamente lo que quede después de ese enfoque inicial para ver quién se queda y quién se va. Y con el tiempo que se haga vigente la carrera judicial, que exige indudablemente la evaluación constante del desempeño del juez para su permanencia en el cargo y o su ascenso a otra categoría. Así es como tiene que hacerse, porque si nos volvemos locos y quitamos a todo el mundo y ponemos a otro montón que no hemos tenido tiempo de analizar bien en sustitución, no creo que vayamos a resolver el problema. Así es, doctora. Cuando se habla de aplicación de la justicia, vemos que en Venezuela lo que es una aplicación de justicia, pero justicia selectiva para aquellos que no piensan como piensa la revolución, retrógrada. Sí. Entonces, ¿qué va a pasar con las instituciones? Por ejemplo, la DGCI, que está el planteamiento ser declarado organización terrorista. ¿Qué va a pasar con los cuerpos, mejor dicho, de seguridad del Estado? ¿Qué va a pasar con los consejos comunales? ¿Qué va a pasar con los colectivos? ¿Qué va a pasar con todo ese grupo de ciudadanos al servicio? No de siquiera una dictadura o una tiranía, sino qué va a pasar con ellos que están al servicio de una organización criminal, una organización terrorista. ¿Qué va a pasar con ese grupo de individuos, incluyendo los cuerpos de seguridad del Estado y la población que yo ya mencioné? Bueno, ellos tendrán que responder por sus acciones y ellos tendrán que ser juzgados, porque la responsabilidad en el ejercicio de la función pública es de carácter personal, lo dice la Constitución. No es que responde la DGCIN, no es que responde el cuerpo cualquiera del que se trate, sino que cada quien, el que practica la tortura, responde personalmente. El que da la orden de la tortura o de la prisión indebida, responde personalmente. Esas personas serán enjuiciadas penalmente, así tiene que ser, así debe ser y así tendrá que ser. Comentan acá abajo, ¿usted aceptaría un cargo para reorganizar el sistema de justicia, concretamente el Poder Judicial? Mira, yo estoy siempre a colaborar en beneficio de la administración de justicia en Venezuela. Decir que yo tenga pensado en este momento ejercer algún cargo no se correspondería con la verdad, porque yo, como dije, he dicho muchas veces, yo cubrí mi carrera judicial desde defensora pública de presos hasta magistrada de la sala penal. 37 años en el Poder Judicial. Pero yo siempre estoy dispuesta a ayudar a rehacer un Poder Judicial, asesorar, por supuesto, lo que sea necesario para que nosotros recuperemos la justicia en Venezuela, porque no puedo ser ajena a eso, yo no puedo ser indiferente. Esa es la respuesta. Si me necesitan para alguna función, colaboraría totalmente, pero no es que yo lo esté buscando. Por eso yo siempre digo que yo opino además libremente, porque todos saben que yo no quiero ser presidente, ni quiero ser presidente del Tribunal Supremo, ni quiero ser fiscal, ni procurador, no me interesa nada de eso. A mí lo que me interesa es la justicia, que la justicia exista, que haya justicia para los habitantes de Venezuela. Cuando se habla, de hecho, incluso en los comentarios, la propia gente afines a la revolución hablan de que se está pidiendo una invasión hacia Venezuela, de que va a haber un desvivimiento masivo. Entonces, la pregunta sería, ¿realmente se está pidiendo eso o es extracción para salir de este narcoestado y sobre todo de una revolución o la aplicación del socialismo del siglo XXI arraigado en Venezuela? Entonces se pide una invasión como tal. María Corina, el presidente del mundo,
muchos de los líderes que están trabajando por esta gesta o por esta causa, ¿realmente se está pidiendo invasión o es que se No, está no, trabajando? mira, esa es una... Eh, Permítame cuadrar la pregunta, Sí, o es que se está trabajando para de una vez por todas, haciendo las alianzas con la coalición internacional para salir de este narcoestado que gobierna Venezuela, doctora Blanca Rosa Mármol de León. sí, mira, yo creo que esa es una interpretación muy taimada, porque lo que está planteado ahorita no tiene nada que ver con invasión. Lo que está planteado, y así se ha dejado establecido en reiteradas declaraciones y en las acciones que hemos visto hasta el momento, es persecución del narcotráfico. En ningún momento se ha ni siquiera considerado esa posibilidad. Entonces, eso de ponerle el nombre de invasión es como, en cierta forma, tratar de desnaturalizar lo que se está haciendo, y eso no beneficiaría sino a el narcotráfico en Venezuela y en otros países que se sirven del territorio para sacar la droga a los fines de venderla en otros países. Eso es una manera de defender lo indefendible, es decir, ponerle al narcotráfico el nombre de invasión y de ir contra la soberanía. Es un cambio de nombre para poderlo defender, porque es imposible defender el narcotráfico. Entonces, aunado a eso, ¿cómo se interpreta el accionar? Sabemos el alcance que tiene la organización terrorista que dirige Nicolás Maduro, él es la cabeza, no creo que él sea el cerebro. ¿Cómo se interpreta el accionar, por ejemplo, del gobierno de España, de José Luis Rodríguez Zapatero, de Pedro Sánchez? Y vamos a un caso muy cercano. Yo sé que de repente voy a herir susceptibilidades y van a haber ciertos encuentros. Me hago responsable de mis opiniones, pero ¿cómo se interpreta incluso que Nayib Bukele, siendo un líder que ha combatido contra el crimen organizado en su país y ha reducido drásticamente los índices de inseguridad, cómo se interpreta que El Salvador aún no haya designado organización terrorista al Cartel de los Soles o al Tren de Aragua, como así lo han hecho otras democracias, incluyendo la del Ecuador, incluyendo la de Perú, por ejemplo? Paraguay también lo hizo Argentina. ¿Por qué este accionar hasta cierto punto silencioso del gobierno salvadoreño con respecto al caso de Venezuela y con respecto a denominar a estas organizaciones por su nombre como ya lo han denominado otras democracias? Mira, sí, mi opinión con relación a Bukele a lo mejor no va a ser compartida por muchos, pero yo lo tengo muy claro. En los términos en que él, vamos a decir, logró la seguridad en El Salvador y por lo cual ha sido tan reconocido y que todos entendemos que es un valor el controlar la delincuencia, pero en los términos en que él la hizo, en mi opinión, eso cualquiera lo hace. Yo no le veo realmente el mérito a lo que él hizo, porque en esa forma tan violenta, sin el respeto al debido proceso, sin respetar los derechos humanos, haciendo audiencias masivas donde varias personas eran juzgadas al mismo tiempo, en realidad el juez no sabe quién está diciendo qué, ni cuál es el que es culpable y cuál es el que es inocente. En esa forma masiva, cualquiera lo hace. Yo estoy segura, en este momento que nosotros estamos hablando, que en las cárceles de Bukele hay muchos inocentes. No me queda ni una sombra de una duda por la forma de actuar que lo hizo. Si le sumas a eso, que ahora él hizo una modificación o logró una modificación para extender el periodo constitucional y además de eso imponer la reelección indefinida, entonces yo creo que el cuadro ya está pintado, ¿no? Ese cuadro ya lo conocemos
ya sabemos qué es lo que representa. Eso representa una dictadura, eso representa cero alternabilidad, eso es cero democracia. Y bueno, yo creo que esa sería la explicación para su silencio a gritos. Antes de darle el pase a Jessica, que quería hacer una intervención, quiero darle el pase a Mario de Nigris, recordándoles que sean solo preguntas para que nuestra invitada se pueda explayar. Eso sí, terminada la pregunta, los bajo para darle participación a otras personas. Bienvenido Mario de Nigris, un luchador, él estuvo en huelga de hambre en las afueras de la Corte Penal Internacional. Y como lo dije el otro día, no es un simple acto, una actividad cualquiera, es un acto de heroísmo que no cualquiera lo hace. En ese sentido, quiero darle la bienvenida a Mario de Nigris. Mario, bienvenido. Buenas noches, saludos a todos, Dios los bendiga. Saludos, doctora, ¿cómo me le va? Salud, bienvenido a bordo. Bueno, aquí seguimos la lucha, todavía el capítulo de la CPI no está cerrado. No se ha cerrado, no se ha cerrado. Todavía seguimos la lucha. Tenemos una reunión el jueves muy importante, nos va a atender el fiscal y esperemos que haya humo blanco ahí, pues si no vamos a tener que seguir la lucha. Doctora, hablando del tema de la transición y de lo que propuso ANCO cuando propusimos la consulta popular en conjunto, Sí, si se llega a una transición en Venezuela, lo más sensato sería convocar una Asamblea Nacional Constituyente que hiciera escuchar su opinión, porque ese tema de la Asamblea Nacional Constituyente lo hemos venido discutiendo muchos ciudadanos venezolanos y creo que sería viable y sería beneficioso para el país, pero quisiera escuchar su opinión, la experiencia, sí. para ver si nos guiamos por ese camino con la sabiduría que ustedes tienen y como lo ha venido manejando la organización ANCO. Quisiera escuchar su opinión. Sí, sí. Para quienes no conocen a ANCO, es la Alianza Nacional Constituyente Originaria, que es una organización, no es un partido, y a la cual pertenezco junto con el doctor Enrique Colmenares Finol, Luis Manuel Aguana, Luis Granado, José Bravo, Antonio Rodríguez, Lourdes Colmenares, entre los que recuerdo en este momento de la directiva. Y también ellos tienen, yo me uní a ellos cuando salí del Tribunal Supremo de Justicia porque encontré que tienen una propuesta muy apropiada para recuperar a Venezuela, recuperar institucionalmente a Venezuela. Porque la situación es que Venezuela está absolutamente desinstitucionalizada y hay que empezar por el principio. Y eso no lo podemos lograr sino en una constituyente para poder de nuevo tener un poder judicial, una asamblea, una procuraduría, una fiscalía, una defensoría del pueblo que verdaderamente cumpla con su función. Yo creo que sí es necesario porque eso lo haría la gente, lo haríamos entre todos, realmente sería y con una representación proporcional, no como la constituyente que hizo esta gente, que bueno, teníamos nada más nosotros 5 representantes, de los que no eran del chavismo, y esa fue la consecuencia, lo que actualmente estamos viviendo. Yo sí creo en eso, creo que es la única forma, porque Venezuela tiene que ser refundada. A Venezuela hay que volverla a construir, porque está totalmente destruida en su institucionalidad. Y yo sí creo en eso firmemente y la propugno y votaría por eso en su oportunidad. Doctora, muy locuaces todas sus intervenciones. Les adelanto que tenemos aproximadamente media hora más de entrevista, así que vamos a hacer las preguntas puntuales, solo puntuales. Doctora, abajo en los comentarios le están saludando. Usted es una eminencia en cuanto a justicia. Sí, saludos a todos y de verdad les agradezco las intervenciones y el interés, porque estar aquí es demostrar interés por Venezuela, es demostrar que nos importa y no podemos ser indiferentes, de manera que ese es un mérito que yo les reconozco.
Así es, doctora. Jessica, adelante. Mi pregunta va en relación a ver, creo que Venezuela ha pasado, esta es la época más oscura de Venezuela en el sentido criminal, en el sentido de que aquí hay algunos elementos que nunca en la vida Venezuela los había vivido. Guerrilla, lo que ya todos sabemos. Yo quisiera saber, o sea, porque esta no es mi área, desconozco la parte jurídica, si las leyes de Venezuela no se quedan cortas al frente de todo esto que ha vivido Venezuela, o sea, de la culpabilidad de todas estas personas. No, las leyes no se quedan cortas. Quienes se podrían quedar cortos serían los tribunales, pero a lo mejor tú quieres decir que quizás hay delitos que sean de la competencia de la Corte Penal Internacional. ¿Será Para tal? ¿Es eso juzgar, lo que me exacto. quieres decir? Ajá. Para Sí, juzgarlos. claro, hay delitos cometidos que son competencia de la Corte Penal Internacional, como el genocidio, como el exterminio, como la tortura, y eso tiene que ir a la Corte Penal Internacional, por supuesto, y allí hay que presentarlo. Hay muchas denuncias ya. La Corte Penal Internacional lamentablemente se ha movido muy lentamente, lo hemos conversado aquí, es algo exasperante. Las víctimas han llevado, bueno, cientos de pruebas y no sale nada. En la actuación de los fiscales ya la hemos visto, ha sido realmente deplorable. Los dos han tenido que salir, pero bueno, hay que seguir luchando, pero de todas maneras nosotros debemos empezar por hacer justicia aquí. Y lo que se haya cometido aquí, pues será juzgado aquí. Y de todas maneras seguimos esa lucha por los que tengan que responder por delitos del Estatuto de Roma. Hay un tema importante que no debemos de obviar, pero hay un causante y sobre todo alguien que dirige una organización terrorista internacional. Creo que es el capo de capos en estos momentos, llamado Nicolás Maduro Moros. Ahora bien, con todas las evidencias presentadas, rescatada la democracia en Venezuela, instaurada el Estado de Derecho y sobre todo las instituciones al servicio de la población, y obviamente el apoyo y la asistencia de organismos internacionales aplicables a una justicia de derecho y un Estado donde se garantice una justicia justa incluso para los criminales. Dicho esto, Nicolás Maduro, si logra salir vivo, ¿qué le espera? Bueno, él tiene una responsabilidad en el ejercicio de la función pública, como dije antes. Esa responsabilidad es a título personal. Él deberá responder personalmente por los delitos cometidos. Y, por supuesto, ahora está además la situación esa de el narcotráfico que se está ventilando, pero es bueno aclarar aquí que el narcotráfico no es competencia de la Corte Penal Internacional. Se estuvo proponiendo que así fuera, pero no lo es todavía. Entonces, eso sería para ser juzgado nacionalmente en Venezuela. Y bueno, cada quien hará frente a su juicio con el debido proceso, como tú lo acabas de decir, y aprovecho para hacer un comentario que parece tonto, pero que es bueno hacerlo, y es que los culpables también tienen derecho a un debido proceso, porque la gente normalmente en la exasperación y por la indignación se dejan llevar porque se les niegue los derechos constitucionales a quienes están siendo juzgados. Y aunque sean culpables, bueno, tienen derecho a una pena justa. Y en este caso no estoy refiriéndome a nadie en especial, no me estoy refiriendo a Maduro ni a ninguno en específico, pero quiero que la gente lo sepa. Todo el mundo tiene derecho a un juicio justo. Todo el mundo tiene derecho a un debido proceso. Todo el mundo tiene que ser juzgado de conformidad con la Constitución y las leyes, porque nosotros no podemos hacer lo que criticamos. Doctora, abajo están haciendo un comentario. La transición se tiene que hacer básicamente es necesario
o se puede hacer vía decreto, o es aplicable la Asamblea Constituyente para que también se cambie la Carta Magna, ya que hoy en día esas leyes, esas normas que rigen la Constitución en Venezuela solo están a servicio del cartel de los soles y no de la población venezolana. Indudablemente que habrá una primera etapa cuando le toque a esta junta donde estará el doctor Edmundo González, que va a tener que ser, no va a ser la constituyente todavía, y va a tener que haber decretos, y va a tener que ser por lo menos un año de tomar el poder y organizarse para luego poder convocar a la constituyente. Jessica, no sé si tengas algo que comentar. Abajo comentaba Misael, ¿quieres hacer tú la pregunta? No, si queréis, bueno, ya que tengo un poquito de ruido, ya está pasando ya. Perdón. La pregunta que está haciendo abajo Misael con respecto a qué haría usted con el PSV. Yo quiero traer con esta pregunta a colación lo que pasó cuando el pacto de punto fijo. Porque una parte del pacto de punto fijo era eso, era tratar de sacar del juego a las personas que posiblemente nos pudieran volver a llevar a una dictadura. ¿Usted cree que eso se podría volver a implementar con respecto al PSV? ¿Qué haría usted con el PSV? Es lo que está preguntando Misael. Bueno, es que lo que pasa es que esas son ya políticas de Estado. Me imagino que la pregunta quiere decir que si seguiría existiendo ese partido, ¿será eso lo que quiere preguntar? Porque eso se rige por la Constitución y en eso indudablemente en la constituyente entraría en todo lo que hay que volver a hacer, lo que hay que recuperar y lo que hay que reinstitucionalizar en Venezuela. Eso formaría parte de la reinstitucionalización. Así es, doctora. ¿Cómo se interpreta? Ahorita te sigo, por ahí hay dos personas que estaba viendo para subirlos. ¿Cómo se interpreta esta corriente en cuanto a estos líderes socialistas? Si se pueden llamar líderes, bueno, son líderes de organizaciones terroristas, en algunos casos, incluyendo la de Maduro. Entonces, ¿cómo se puede interpretar esta vertiente en cuanto a ellos hablando de del imperio, del capitalismo, hablando de democracia y demás, cuando son ellos que llegan incluso por los cauces o por las vías democráticas al poder? Una vez que llegan, se quieren perpetuar y sobre todo suprimen y oprimen a quien piensa distinto a ellos o los persiguen, les quitan la nacionalidad, los inhabilitan, los meten presos, no hay un debido proceso, no hay un defensor privado. Tenemos un caso, uno de los miles. Nuestro hermano Juan Pablo Guanipa, en público, él dijo a quién era designado su defensor particular, sin embargo, tampoco se le permitió una defensa privada. Entonces, ¿cómo se interpreta que estas personas lleguen al poder bajo el manto de la democracia y una vez que llegan ahí ya no quieren salir? Sí, ese es uno de los problemas de la democracia, o vamos a decir, es una de las debilidades de la democracia, es que puede ser utilizada para ir contra ella, que es lo que tú estás describiendo, que las herramientas democráticas pueden en determinados momentos ser utilizadas para atentar contra ella. Pero hay controles que se pueden establecer. Lo que pasa es que la situación actual que nosotros tenemos es muy sui generis, porque como dije antes, esta es una persona que llega al poder después de haber hecho su aparición pública en el país con un golpe de Estado y con un planteamiento de asesinar al presidente electo, que no era otra cosa ir con tanques a Miraflores. Entonces, en esa situación, en lugar de haber sido juzgado como debió haber pasado, que son situaciones que están previstas en las normas democráticas y en la Constitución y en las leyes procesales, en lugar de hacer eso, pues nunca se juzgó y un presidente le decretó el sobreseimiento, no hubo ni siquiera una sentencia, por lo cual no hubo inhabilitación política porque no hubo sentencia condenatoria,
como debió haber sido, y fíjense bien cómo ha sido la distorsión. Al no haberse llevado a juicio, al haberse sobreseído sin llegar a sentencia, pudo después ser candidato a la presidencia. Y por eso llegamos hasta aquí. Entonces no hay que perder de vista el origen de la situación que estamos viviendo. Yo creo que con la constituyente nosotros vamos a hacer una constitución que quede bien blindada en relación a todos estos aspectos, y aprovecho para responder una pregunta que vi por ahí de cómo se obtendría realmente el federalismo, y eso es algo muy importante en el planteamiento de ANCO, que es que tiene que haber realmente un federalismo, que haya autonomía de los estados, que tengan el situado constitucional que le corresponde y que lo administren de una manera autónoma, y eso corregiría muchas de las fallas que hoy tenemos en la distribución del patrimonio público y las condiciones de vida en el interior de la República, además. Entonces, yo creo que sí hay correctivos, yo creo que sí podemos controlarlo, tenemos que sosegarnos, después del desplazamiento, vamos a decir, poner orden en casa con medidas de las que haya que tomar primariamente las más importantes, para luego ir entonces a la constituyente y posteriormente la elección de un nuevo presidente en Venezuela. Así es, doctora. Misael, bienvenido. Saludos, ¿cómo están ustedes? Sentimiento, hermano, un gusto compartir espacio o entrar a tu espacio nuevamente. Jessica, saludos, doctora, un gusto conocer. Mucho gusto en saludarle. Un placer. Doctora, me parece muy interesante. Tengo aproximadamente unos 30 minutos escuchándole, de que estaba ocupado, no pude entrar antes, pero me parece, permítame ante todo felicitarle por su ponencia. Parece muy interesante los puntos que ha tocado, aún más cuando resaltó de que el hablar de una intervención militar sería ir en contra de lo que profesa María Corina, ¿no? Así es. E incluso de las acciones que está tomando el gabinete ejecutivo o la administración Donald Trump en el Caribe, porque son dos cosas muy distintas. A pesar de que ambas acciones, ¿verdad? Tienen el mismo objetivo o el mismo mal, que es el Nicolás Maduro Moros, ¿no? Y su parte de su gabinete. Pero en términos políticos, doctor, en términos gubernamental del país, de llegarse a dar, ¿verdad? Una captura a los capos, a la estructura del cartel de los soles, que es como lo tiene planteada los Estados Unidos, ¿verdad? A nivel político, gubernamental en el país existe una estructura política, ¿verdad? Dirigida y administrada por el Partido Socialista Unido de Venezuela, que sin duda alguna es un camuflaje que utiliza el régimen, que utilizan estos personajes para poder hacer política dentro del país, ¿verdad? Utilizaron la investidura de partido político para hacer su fechoría. Entonces, ¿cómo ve usted ese entorno o este espacio, ¿verdad? De llegar a capturar a los líderes del cartel de los soles, pero de no pasar nada con la estructura del Partido Socialista Unido de Venezuela? Sí, como tú lo acabas de plantear, es una situación muy difícil la que nosotros tenemos. Correcto. Porque realmente quienes tienen los procedimientos abiertos serían las figuras, vamos a decir, con mayor poder de mando dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela, como lo llaman. Y se podría pensar, hay quienes piensan, en una reacción de los copartidarios, digámoslo de esa manera, de defensa, por decirlo de alguna manera, de estos personeros. Ahora bien, he leído, no tengo pruebas de eso, pero lo que como uno siempre está informándose por las redes, que el apoyo dentro del propio Partido Socialista de Venezuela para quienes se desempeñan en el poder ha descendido en gran cantidad,
y se podría esperar inclusive al contrario, una especie de estampida de los miembros de ese partido ante la eventualidad de un suceso como el que estás planteando. La verdad es que son como proyecciones a futuro, casi predicciones. Desde luego fácil no se ve, pero no es lo que nosotros habríamos pensado hace un tiempo, creo yo, en cuanto a cohesión, según la información que yo he leído dentro de ese partido. Así es, doctora. ¿Cómo sacamos a este líder de esta organización terrorista? Lo segundo, si todos los actos firmados o todos los decretos y todos los acuerdos a nivel incluso internacional son, bueno, lo tenemos claro que no, pero en base a su criterio jurídico, ¿son válidos o no todos los actos firmados por este régimen de facto? ¿Y No, cómo sacamos a cómo salimos de este líder, de este régimen de facto narcoterrorista criminal? bueno, nosotros en este momento tenemos unas elecciones probadas, en las cuales el presidente electo fue desconocido, los resultados de la elección fueron desconocidos y se juramentó quien perdió las elecciones. Eso para empezar, con lo cual está aprobada de una manera indudable la ilegitimidad en el ejercicio del poder. Eso por una parte. Por la otra parte, como ya les dije antes, si hay una persecución judicial, si hay un juicio al cual tiene que hacerle frente, bueno, tendrá que hacerle frente las personas que estén imputadas en esos juicios. Y ese sería, digamos, el procedimiento inmediato al desalojo del poder. Pero honestamente, la carta fundamental para el desalojo del poder es que perdió las elecciones. Y las elecciones las ganó Edmundo González Urrieta y tenemos la prueba. No sé si Jessica quiera decir algo. Sí, yo quería hacer una pregunta, ya sí saliendo un poquito del tema, pero igual quedándonos en lo jurídico, que es un tema también no minúsculo, bastante mayor, que va a afrontar Venezuela en mañana, en un escenario de cambio. Y es todos estos convenios que se han firmado internacionalmente, pero sobre todo las deudas. Porque hay deudas que no pasaron por los canales establecidos por la Constitución. Entonces, obviamente, no, se va a encontrar con un país extremadamente endeudado como nunca en su historia. ¿Cómo se podría hacer para defender esas deudas? Porque hubieron países que arbitrariamente decidieron prestar dinero o hacer créditos o financiamiento, pasando sobre las leyes de Venezuela y sobre la Asamblea, por ejemplo, del 2015. Sí, mira, esos actos hechos en una condición de ilegitimidad en el ejercicio de las funciones son nulos. Esos son nulos y nosotros tendríamos que desconocer eso, porque ese es un ejercicio ilegítimo de las funciones de gobierno y de quienes se comprometieron o fungieron para representarnos a nosotros en esos compromisos. Y quienes negociaban, por decirlo de una manera, o hacían contratos con ellos en esas condiciones, como tú misma lo acabas de referir, estaban en conocimiento de la forma en que esas personas habían accedido al poder y se desempeñan en él. De manera que una cosa trae la otra. Si el desempeño no es legítimo, los compromisos no tienen validez. Doctora Blanca Rosa Mármol de León, quizás no nos vamos a salir de cuadro, pero hay un activo importante en los Estados Unidos. Creo que todos saben a lo que me refiero. ¿Qué importancia tiene Citgo para la recuperación económica de Venezuela? Bueno, imagínate. Es fundamental porque representa mucho para nosotros. Eso es un asunto que, en mi opinión, que no soy experta en la materia, ha sido muy mal llevado
y nosotros no hemos tenido la representación adecuada. En eso se ha expresado mucho el doctor Ramírez, que lo llaman doctor Ley, y bueno, es una parte, tiene toda la importancia, si esa era la pregunta que me querías hacer, y es una preocupación grande para los venezolanos, claro que sí. Volviendo al tema y ya faltando poco para cerrar el programa, ya falta muy poco, de hecho, escasos minutos. Ay, Eh, sentimiento, no sé si me das un momentico para no salir un momentico del tema de Cisco para hacer una pregunta rapidito. vale, Porque, o sea, en base a esta pregunta que yo le hice, ¿verdad? Estos compromisos incluyen a Cisco, porque los bonos 2020, por ejemplo, fueron bonos no aprobados por la Asamblea Nacional, es más, fueron desaconsejados. La Asamblea Nacional dijo no. E igual estos inversores decidieron invertir ese dinero y comprar esos bonos. Eso por un lado. O lo otro es la deuda de Rusia, que es el 49%, que también fue reprobado por la Asamblea Nacional y aún así se llevó adelante. El caso de Sí, Cisco, por ejemplo. sí. Sí, yo considero que eso no tiene legitimidad. Yo considero que ahí opera la nulidad por el origen, como les dije antes, pero yo creo que la defensa o la actitud de parte de Venezuela no ha sido satisfactoria en la defensa de nuestros intereses. Ojalá se pueda hacer algo cuando llegue el momento que nosotros estamos esperando del desplazamiento de las autoridades por las verdaderamente electas por los venezolanos el 28 de julio. así es, doctora. Ahora, eh, ya hemos visto, hemos tratado diferentes temas y no hay que olvidar a los héroes, y no héroes anónimos, sino héroes que tuvieron que pagar tanto con sus vidas y con su propia libertad. Y hoy en día o están detenidos en las mazmorras o ya no están con nosotros. Y las familias lloran a los suyos. Entonces, ¿qué va a pasar con los cientos y miles de presos políticos que están detenidos en las mazmorras de la tiranía? ¿Va a haber algún tipo de amnistía o va a haber absolución total siempre y cuando se compruebe en su gran mayoría que son inocentes? Mira, eso va a ser una libertad absoluta porque esos presos que están allí, ninguno ha tenido un debido proceso y en ningún caso ha habido fundamentación para las detenciones. Esas son detenciones completamente arbitrarias y ahí lo que procederá será una libertad total porque ellos son víctimas. Ellos no son enjuiciados, ellos son víctimas de una represión completamente arbitraria. Me supongo que para ellos tiene que haber algún tipo de parte del Estado venezolano, del nuevo Estado, obviamente, tiene que haber algún tipo de indemnización. Se han planteado, al nivel de ustedes que son juristas, han planteado llevarle algún tipo de propuesta en cuanto a esa materia al nuevo gobierno que va a dirigir el presidente Edmundo González y muy siguiente la premio Nobel y futura presidenta de Venezuela, María Corina Machado. Bueno, no he tenido conocimiento de que eso esté planteado, pero es algo que se puede considerar y debe ser considerado, porque el daño ha sido gravísimo, indudablemente. Claro que sí. Dicen abajo, Mortimer, doctora, el artículo 350 y 333 activaría un estado de decretos, leyes que abandone incluso el Poder Judicial, el TCJ. Bueno, esa es la primera etapa, la que les digo que viene antes de que convoquemos a la constituyente para reestabilizar el país, porque esa va a ser una situación bastante difícil de manejar y es por eso que yo he insistido durante esta conversación en la necesidad de una junta y de un apoyo militar, porque así lo va a requerir el momento. Así es, doctora. Ya vamos a ir cerrando el programa. Jessica, ¿alguna locución que quieras hacerle a la doctora o, en su defecto, palabras finales para cerrar el programa? Este, que yo quería hacer una pregunta, o sea, a ver, en base a su experiencia, ¿verdad? Y su criterio,
la importancia de no volver a caer en esto. ¿Qué acciones tomaría usted? O sea, dentro de eso que usted nombró ahora, de fue la democracia, lo que permite la democracia, o sea, los errores. ¿Qué es que podemos llegar a esto? Porque la democracia permite llegar a cualquier persona al poder bajo las herramientas democráticas, ¿no? Que luego se convierten en otra cosa. ¿Qué haría usted para evitar esto y o sea, que nuestras futuras generaciones no vuelvan a pasar por esto? Bueno, ahí es donde está el trabajo de la constituyente, estableciendo las exigencias en cada caso para unas elecciones que sí satisfagan la voluntad de quienes votan, porque ahí es donde ha estado el manejo. En la representación que no ha sido la correspondiente por ejemplo, en la constituyente otra que se realizó, que no hubo representación proporcional en relación a los ciudadanos, a la ciudadanía, y en la constitución de instituciones como el Consejo Nacional Electoral, que tiene que tener unas condiciones y una reglamentación muy estricta que no permita que de nuevo suceda esta tragedia que nosotros hemos vivido. Y además de eso, si logramos que, como va a ser, que se establezcan las normas para Poder Judicial autónomo, fundamentalmente eso, la autonomía del Poder Judicial, con eso nosotros logramos controlar la situación para que esto no nos ocurra nuevamente. Doctora, Jessica, tus palabras finales. No, bueno, agradecida por su presencia aquí. Creo que muchas personas por los comentarios, están bastante satisfechos con su locución. Espero volverla a ver en otro momento. Espero sean libres. Espero sus grandes conocimientos ayuden a reconstruir la nación que tanto merecemos. Así es. Y nada, agradecerle y agradecerle a las personas que han estado escuchando aquí. Bueno, el mensaje es perseverar. Perseverar es la orden. Perseverar en la lucha por el ejercicio de nuestros derechos, porque los derechos están ahí para ser ejercidos. Los derechos no se entregan. Y eso es lo que nosotros como venezolanos debemos tener presente. Los derechos no se entregan. Están ahí para ser ejercidos de acuerdo a lo que establece la Constitución y seguimos adelante. Yo creo que las cosas van a evolucionar favorablemente porque nosotros tenemos la razón. Nosotros ganamos las elecciones el 28 de julio y nosotros tenemos que poder estar en el ejercicio del poder. Doctora, cuatro mensajes cortitos. Primero, ¿qué mensaje le diría al presidente Donald Trump, a María Corina Machado, al presidente Edmundo González y finalmente a esa población que urge y pide libertad, que ya está cansada? 26 años y poco más de narcoestado es una suerte inestable. Los sueldos no alcanzan, menos de $1 al mes. La diáspora se las tiene que ingeniar como pueda para mandar recursos a quienes aún sufren las consecuencias de un socialismo fallido. Entonces, su mensaje específicamente centrados en esos 4 puntos. Doctora Blanca Rosa Mármol de León. Sí, al presidente Donald Trump tendríamos que agradecerle la ayuda y la atención que ha prestado a María Corina, especialmente, y al doctor Edmundo González en la recuperación de la democracia, en el sentido de reconocerles como los recipiendarios de esa votación popular que mayoritariamente obtuvieron el 28 de julio. A María Corina Machado, agradecerle, bueno, su lucha incansable por la democracia en Venezuela, reconocerle su valentía y su perseverancia y su honestidad, y felicitarla, por supuesto, por el merecido reconocimiento del Nobel de la Paz. Y me queda el pueblo de Venezuela y alguien más. ¿Quién fue? El presidente Edmundo González. Edmundo González.
Bueno, que espero que, aunque no quiso ser el presidente en ejercicio, lo sea ahora, en esta nueva etapa que se avecina, y que no dude un momento en honrar la voluntad de todos esos venezolanos, yo incluida, que votamos por él. Y al pueblo de Venezuela, a los ciudadanos que son mis coterráneos, que nosotros todos tenemos que seguir luchando por Venezuela, porque este es nuestro país, aquí tenemos nuestras raíces y tenemos que defender esto, no tenemos que irnos, lo que tenemos que hacer es defenderlo. Los que se tienen que ir son los que no se estén ocupando legítimamente de las funciones que nos correspondería desempeñar honrando, pues, les correspondería desempeñar a los que fueron elegidos por la voluntad de todos nosotros. Finalmente, doctora Blanca Rosa Mármol de León, agradeciéndole por su presencia aquí, agradeciéndole por aceptar la invitación de este terco y humilde servidor, porque muchas veces estoy insistiendo a ver quién me acepta la invitación. Y sobre todo, gracias por su vasto conocimiento en cuanto al tema jurídico. Una locución muy corta, con todo lo que estamos viendo, con todas las acciones de los Estados Unidos, las decisiones que se están tomando desde el más alto nivel, incluyendo el Premio Nobel de la Paz a nuestra líder y dama de hierro, María Corina Machado. En una opinión general, ¿qué tan cerca estamos de esta tan ansiada libertad para nuestra amada Venezuela? Y digo nuestra, porque a pesar de no haber nacido en esa tierra, me considero un venezolano más. Exactamente, y que cree en los derechos humanos y en el derecho que todos tenemos a la justicia y a la defensa de los mismos. Sí, yo creo que nosotros hemos progresado mucho. Yo creo que el reconocimiento que recibió María Corina Machado del Premio Nobel de la Paz, de la persecución del narcotráfico a través de Venezuela y en Venezuela que se está haciendo por parte de los Estados Unidos, yo creo que todo eso va ayudando a que nosotros vayamos emergiendo hacia una salida favorable de nuestra situación, que hasta este momento ha sido, como tú bien lo decías, muy difícil y cada vez más fuerte para los venezolanos que sufren realmente en este momento mucha pobreza y mucha precariedad y falta de asistencia médica, que están en unas condiciones terribles y que tenemos que salir de esto. Palabras finales de la doctora Blanca Rosa Mármol de León y con ustedes cerramos el programa, doctora. Gracias por la invitación. Saludos a todos, ya saben, perseverar es la orden. Aquí seguimos luchando por la democracia porque los venezolanos creemos en la democracia y no vamos a entregar los derechos que están en la Constitución. De manera que ustedes cuentan conmigo y yo cuento con ustedes. Esperamos muy pronto verla en una Venezuela libre, esperamos ese gran reencuentro, esperamos que Venezuela finalmente se pueda reencontrar con sus hijos, esperamos finalmente que los líderes asuman y tomen el lugar que nunca debieron perder, esperamos ver la asunción no solo del presidente Edmundo González, sino de esta gran líder, Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, como presidenta máxima de la República de Venezuela, y esperamos que también nuestros hermanos, incluyendo Juan Pablo Guanipa, que para mí es el tercero en la línea de sucesión presidencial, nuestro hermano el ingeniero Carlos Alberto Azuaje, todos los líderes que están detenidos en las mazmorras y aquellos que están haciendo el trabajo junto con la gran líder, incluyendo el doctor Antonio Ledesma, César Pérez Vivas, un saludo para el ingeniero Roberto Bernet, para el doctor José Urbina, y me cansaría de seguir enumerando tantos líderes y tantos amigos y tanta familia que yo pude conocer a través de estas plataformas. Agradeciéndoles desde este espacio a todos, a Jessica, ¿por qué no recordar al señor Casero, un gran amigo de cual les mando saludos, a la doctora Eileen González, a distintas personas, vuelvo y repito, agradeciéndote a ti, Jessica, por siempre ese apoyo, por siempre preguntar cómo me encuentro,
doctora Blanca Rosa Mármol de León, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia, magna jurista por más de 37 años de servicio dedicados hacia la ley, hacia el orden y sobre todo a saber interpretar correctamente y aplicar las normas y las leyes en cuanto a justicia y en cuanto a decisiones correctas se refiere. Desde este espacio, Sentimiento Llanero Entrevista, les agradecemos y les agradezco a nombre de este humilde servidor el poder haber estado aquí y les invito a que me sigan en mi canal de YouTube, suscríbanse, es completamente gratis, no tiene costo, me ayudarán mucho. Quiero, si Dios lo permite, yo me he propuesto una meta, llegar a los 1000 suscriptores a finales de año. Yo sé que solo no lo puedo lograr, pero con la ayuda de ustedes sí, porque tengo 37, con esto me despido y quiero dedicar en lo que me quede de vida a esa gran Venezuela que tanto me dio. Y no se trata de dinero, se trata de familia. Con ustedes no gané amigos, con ustedes gané familia. Y en lo que me quede de vida, en todo lo que me quede de vida, se lo voy a dedicar a esa amada Venezuela que tanto amo a pesar de no haber nacido en esa tierra. Repito, gloria, gloria al bravo pueblo, y cierro con esto, que Dios y la patria os lo demande y vivamos siempre en unidad y en una Venezuela libre. Sentimiento Llanero Entrevista se despide hasta una próxima oportunidad. Gracias, Alberto, por tu amor a Venezuela.